Cuba tiene playas de postal, calles de historia y música que nunca se detiene. Pero también tiene esquinas donde el silencio pesa, donde los espejos no devuelven tu imagen y donde una tumba cerrada con cadenas lleva casi un siglo sin ser tocada. No estamos aquí por el turismo. No vinimos a ver ruinas. Vinimos a escuchar lo que aún habla entre sombras. Esta es Cuba, la que no sale en los mapas, la que muchos niegan, la que algunos ya no pueden olvidar. ¿Estás listo? Entonces siéntate cómodo, sube el volumen y disfruta, porque después de este video no volverás a ver a Cuba de la misma forma. La tumba que nunca debe ser abierta. Cementerio de Colón, La Habana, Cuba. En el cementerio de Colón, uno de los más grandes y antiguos de América Latina, se guardan más que huesos, se guardan secretos, y entre ellos, uno que nadie quiere tocar. Al fondo de la avenida central, rodeada de esculturas blancas y panteones familiares, hay una tumba sellada con cadenas negras y cruces oxidadas. No tiene flores, no tiene nombre visible, solo una inscripción tallada en la piedra que ha sido raspada con el tiempo. Aquí no se toca, aquí no se llama. Los sepultureros la conocen como la tumba de la mujer que no debía volver. La historia se remonta a 1921, cuando fue enterrada allí una mujer llamada Eulalia. Dicen que fue santera, poderosa, temida. Otros dicen que era una médium que podía hablar con los muertos, pero que un día escuchó una voz que no debía y desde entonces comenzó a cambiar. Testigos afirmaban que su mirada ya no era la misma, que hablaba en lenguas que ningún babalago reconocía y que durante su último año de vida no dormía jamás. La encontraron muerta en su casa, rodeada de velas consumidas y un espejo cubierto con tela negra. En sus uñas había tierra fresca y en su boca un papel escrito con sangre. No me despierten. Fue enterrada sin ceremonia, sin oración y con un sello ritual que, según los más antiguos, jamás debía romperse. Pero alguien lo hizo. En 1973, durante una remodelación del cementerio, un grupo de obreros rompió las cadenas por accidente. La tumba fue abierta por unas horas, solo unas horas. El cuerpo no estaba completo y el interior olía a tierra mojada y azufre. Esa misma noche, uno de los obreros desapareció. Otro fue hallado desnudo caminando por el barrio de El Vedado, con la mirada perdida y diciendo solo una frase: ella se levantó. El resto del equipo renunció. Desde entonces, la tumba fue sellada nuevamente. Pero algo había cambiado. En la madrugada, algunos vecinos reportaban ver velas encendidas dentro de la cripta. Otros decían escuchar un susurro que no venía de afuera, sino de dentro de sus propias casas. En los años 90, un joven espiritista intentó investigar el caso. Llevó flores, ofrendas y dejó una grabadora. Lo que captó fue tan claro como perturbador. Una voz femenina profunda diciendo: no me olvides, no me cierres, no me entierres. El archivo fue confiscado por autoridades religiosas. El joven abandonó el país. Algunos sacerdotes afrocubanos afirman que Eulalia no era simplemente una santera, sino una guardiana del umbral, y que, al sellar su tumba sin el permiso adecuado, se encerró algo más que un cuerpo, una presencia, una entidad que aún espera que alguien vuelva a abrir la puerta. Hasta el día de hoy, los trabajadores del cementerio evitan pasar por esa zona de noche. Dicen que el aire cambia, que el suelo vibra y que en las cámaras de vigilancia, instaladas en 2015, la imagen frente a esa tumba siempre aparece distorsionada. Un vigilante que pidió no ser identificado lo resumió con una sola frase: esa tumba no está vacía, pero tampoco está llena. Y cada vez que alguien, por curiosidad o desafío, intenta acercarse para leer la inscripción completa, una ráfaga de viento sopla entre los mausoleos, y las cadenas suenan como si alguien desde dentro aún tirara de ellas. El hospital que sigue hablando. Hospital Psiquiátrico de Mazorra, La Habana, Cuba. La Habana guarda muchas heridas. Algunas están en las calles, otras en la historia, y unas cuantas, todavía abiertas,
en los pasillos de un hospital que ya no quiere ser recordado, el Hospital Psiquiátrico de Mazorra, oficialmente conocido como el Hospital Psiquiátrico de La Habana, ha sido por décadas un lugar de polémica, abandono y misterio. Pero hay una parte del edificio, una sala cerrada desde 1982, donde el verdadero silencio nunca llegó. Se le conoce como la Sala 3, y aunque fue clausurada oficialmente por reformas estructurales, los trabajadores saben que esa no fue la verdadera razón. Todo comenzó con los gritos. Gritos nocturnos que no venían de pacientes. Gritos largos, secos, que no se parecían a ningún idioma humano, ni a ningún animal. En 1978, 3 enfermeros solicitaron cambio de turno. Afirmaban que durante la madrugada escuchaban conversaciones completas entre personas que no estaban allí. Uno de ellos grabó los sonidos con una pequeña grabadora de casete. El audio fue reproducido solo una vez. Según quienes lo escucharon, contenía una voz masculina que recitaba números sin pausa, durante exactamente 7 minutos. Después la cinta se rompió. El enfermero sufrió un colapso nervioso y fue ingresado en otro pabellón del mismo hospital. Desde ese momento, la Sala 3 fue cerrada, pero algo dentro seguía, hablando. Vigilantes afirmaban ver luces encenderse y apagarse solas. Un celador vio sombras caminando detrás del vidrio empañado, y una enfermera aseguró haber escuchado su propio nombre repetido varias veces desde dentro, aunque nadie sabía que ella trabajaba esa noche. En 1991, un grupo de estudiantes de medicina entró a escondidas con linternas y una cámara de video. Buscaban pruebas o quizás solo una historia para contar. Estuvieron dentro menos de 15 minutos. El video jamás fue encontrado, y uno de ellos, semanas después, se arrojó desde un balcón sin explicación. Antes de hacerlo, escribió en la pared de su habitación: "No es un hospital, es una boca". A partir de ese año, la dirección del hospital ordenó sellar el acceso a la Sala 3 con placas metálicas y se prohibió hablar públicamente del tema. Pero el edificio no olvida, y los susurros nunca se fueron. En 2006, un joven doctor fue asignado a un turno de emergencia durante un apagón eléctrico. Tuvo que pasar por el pasillo que conecta con la zona clausurada. Mientras caminaba, sintió frío, a pesar del calor húmedo de esa noche, y entonces escuchó una frase, claramente pronunciada desde dentro de la Sala 3. Ya me tocaba salir. El doctor no volvió al hospital. Dejó su puesto y se fue del país meses después. Un sacerdote fue convocado discretamente por personal antiguo. Al llegar al pasillo, colocó una vela y comenzó una oración. La vela allí se apagó sola, y la pared metálica se manchó de humedad oscura, con forma de mano. Hoy, el hospital aún funciona. Los pacientes van y vienen, los médicos hacen lo que pueden, pero hay una regla no escrita entre el personal. Si escuchas una voz que no reconoces, no respondas. Y sobre todo, no le preguntes de dónde viene, porque en Mazorra hay palabras que no buscan consuelo, solo buscan salir. La sombra que sale del agua. Bahía de Cienfuegos, Cuba. En Cienfuegos, todo parece tranquilo desde la orilla. El mar es suave, el viento es lento y las luces de los barcos parpadean a lo lejos, pero los pescadores más antiguos saben que bajo esa calma hay algo que observa. No tiene nombre oficial, no aparece en los informes náuticos, pero en los muelles, en voz baja, le llaman simplemente la sombra. Dicen que aparece justo antes de una tormenta, cuando el mar se pone oscuro como aceite. No se anuncia con ruido, no levanta olas, solo emerge caminando. Una figura alta, larga, imprecisa, como si el agua se levantara en forma de cuerpo. Un cuerpo sin rostro, sin brazos, sin pies, pero que deja huellas mojadas, en tierra firme. El primer registro documentado fue en 1962, cuando un marinero reportó haber visto una figura negra saliendo del agua durante un apagón eléctrico en la costa. Horas después, desapareció uno de sus compañeros de tripulación. Jamás fue encontrado. Desde entonces, siempre que alguien ve la sombra, alguien falta al día siguiente.
Los locales cuentan que la sombra no se mueve con prisa, se queda quieta por minutos, y luego da un paso, solo uno, y espera, un paso más, y espera, como si no necesitara buscarte, como si ya supiera exactamente dónde estás. En 1984, un grupo de jóvenes acampaba cerca del malecón. Una tormenta se acercaba, pero decidieron quedarse. Una de las chicas se separó del grupo para tomar fotos con una cámara analógica. Capturó la bahía justo antes del primer trueno. La mañana siguiente, la encontraron en shock, con la cámara rota entre sus manos. Revelaron el rollo. En la última imagen, frente al mar, una figura negra, perfectamente formada, como una silueta de humo sólido, caminando hacia la costa. Ella nunca volvió a hablar del tema, pero cada aniversario de esa noche deja flores al borde del agua. En 1999, un pescador viejo que solía ir solo al mar dejó una carta antes de desaparecer. La nota decía: «La sombra vino por mí anoche. La reconocí. Tiene mi forma, solo que no respira». Su bote fue hallado sin daños, flotando en calma, pero el anzuelo estaba partido por la mitad, como si algo demasiado grande hubiese tirado de él. Algunos investigadores sugieren que se trata de una ilusión visual causada por la combinación del clima, la humedad y el reflejo de luces urbanas, pero los pescadores se ríen de eso, porque ellos han visto más, mucho más. Un joven marinero dijo haber sentido una mano fría que lo tomó del tobillo mientras arreglaba sus redes. Al mirar no había nada, solo agua y una huella mojada sobre la cubierta seca. Desde entonces, nadie sale al mar cuando hay luna roja, porque la sombra camina más rápido cuando el cielo arde, y si llegas a verla frente a vos, inmóvil, no corras, no la mires, no la nombres. Dicen que lo último que escuchas antes de que te toque es tu propia voz, diciendo tu nombre desde el agua. Las monjas de la capilla silenciosa. Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, Santiago de Cuba. Santiago de Cuba es conocida por su música, su calor y su historia. Pero entre sus calles coloniales también se levanta una iglesia que ya no recibe misa, ni perdón. La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores fue, durante más de un siglo, refugio de fe, silencio y contemplación. Pero un ala del edificio, antiguamente ocupada por una pequeña orden de monjas, fue clausurada repentinamente en 1958. Desde entonces, nadie volvió a entrar. Oficialmente se dijo que fue por daños estructurales, pero los vecinos más antiguos recuerdan otra versión, una que comienza con una misa que nunca terminó. Cuentan que una madrugada de Viernes Santo, los feligreses fueron recibidos con las puertas cerradas. Nadie respondió al llamado, ninguna luz en los ventanales, solo el tañido de una campana, que no debía sonar. La policía entró horas más tarde. No encontraron a las monjas. No había señales de violencia, todo estaba en orden, pero en el altar había marcas de ceniza en forma de pies descalzos. Desde entonces, la capilla fue sellada, pero algo dentro no se quedó quieto. A partir de esa noche, comenzaron a escucharse cánticos suaves que salían desde los muros, a horas exactas, 3:33 a.m., voces femeninas, armoniosas, rezando en latín, al revés. Un guardia nocturno que custodiaba la iglesia en los años 70 afirmó haber visto siluetas encapuchadas cruzando el patio trasero. Caminaban lentamente y desaparecían al llegar a la entrada de la capilla cerrada. Un sacerdote fue asignado para investigar el caso discretamente. Al tercer día, abandonó el lugar sin explicación. Dejó escrita una frase en su Biblia: no son monjas, no rezan, solo imitan. En 1992, se instalaron cámaras de seguridad tras una serie de intentos de saqueo. Una de ellas apuntaba accidentalmente hacia la puerta sellada de la capilla. Durante 3 noches seguidas, la grabación mostró una figura blanca, con hábito, inmóvil. Cada noche, un poco más cerca. La grabación desapareció misteriosamente del archivo. Pero el vigilante renunció. Dijo que en su última noche escuchó una voz junto a su oído que dijo: «La misa aún no ha terminado.
La orden religiosa que ocupaba esa ala fue disuelta poco después del cierre. Ninguna monja quiso hablar públicamente del tema. Solo una dejó un mensaje anónimo en una carta sin firmar. No eran hermanas, no eran nuestras, solo se vestían como nosotras, cuando nadie las veía. Hoy la iglesia funciona parcialmente, pero la antigua capilla permanece cerrada, con cadenas bendecidas y símbolos marcados en la piedra. Los fieles no se acercan, y los turistas que intentan fotografiar la puerta descubren que las imágenes salen borrosas, aunque usen la mejor cámara. Una joven que logró capturar una imagen clara la imprimió y la llevó consigo. Días después, notó algo nuevo en la foto: una mano apoyada en la ventana sellada, 5 dedos alargados y una inscripción escrita con algo parecido a cera derretida: Amén. La Habana que no tiene reflejo. Casco histórico, Habana Vieja, Cuba. La Habana Vieja es un museo al aire libre. Piedra sobre piedra, balcón sobre balcón, memoria sobre memoria. Pero entre tantas fachadas restauradas y calles con música, hay un rincón que no devuelve la mirada. Se trata de un pequeño tramo entre la calle Oficios y una parte olvidada de la calle Amargura. Allí las vitrinas no reflejan. Los espejos instalados en puertas antiguas están opacos, y los vidrios, aunque limpios, no muestran nada, salvo cuando estás solo. Todo comenzó con una restauradora que trabajaba en un edificio colonial en 2003. Limpió un espejo antiguo, marco de hierro, cristal ennegrecido por el tiempo. Al frotarlo vio su reflejo deformado. No era una distorsión de vidrio, era ella, sonriendo, aunque su rostro real estaba serio. Pensó que era su gestión, pero el reflejo parpadeó 2 veces, y ella no. Salió corriendo y nunca volvió. Desde entonces comenzaron los rumores. Turistas que sacan selfies frente a vitrinas coloniales descubren, al revisar sus fotos, personas al fondo que no estaban ahí. Mujeres con vestidos de época, hombres con sombreros que ya no se usan, niños mirando fijamente desde esquinas sin sombra. En 2010, un camarógrafo documental logró captar lo que parecía ser una figura en movimiento dentro de un escaparate vacío. Volvió al día siguiente, pero el local estaba tapiado. No había ningún comercio activo allí desde 1989. En ese mismo año, una familia alquiló un departamento en esa zona. El hijo pequeño se reía solo en el pasillo cada madrugada. Decía que la señora del espejo le contaba historias. Al preguntarle qué historias, él respondió: ¿cómo va a morir cada uno de nosotros? Lo llevaron a psicólogos. Nada anormal, pero dejó de hablar con los años, y hoy, con 23, aún no usa espejos. Algunos expertos dicen que puede tratarse de campos electromagnéticos anómalos, residuos energéticos por alta concentración de historia y sufrimiento acumulado. Pero otros, más cercanos al misticismo cubano, creen que ese sector de la ciudad está bajo la influencia de un pacto antiguo. Una santera retirada aseguró que en esa zona se realizaron rituales prohibidos durante el siglo XIX, espejos sellados, portales cerrados con sangre animal y oraciones que no buscaban protección, sino control. El mito dice que en ese tramo exacto el reflejo no obedece, que los espejos allí no muestran quién sos, sino quién te sigue. En 2018, una joven desapareció tras entrar a una tienda de souvenirs que nunca fue registrada oficialmente. Su amiga la vio reflejada en el vidrio de la vitrina, caminando hacia adentro, pero al voltear no había puerta. La policía cerró el caso como desaparición común, pero la imagen sigue circulando en foros alternativos. La joven, dentro del local, sonriendo, al fondo un espejo, y en él 2 figuras negras sin rostro, mirando directamente a la cámara. Los locales evitan esa zona al anochecer, y si alguien nuevo pregunta por qué las vitrinas están tan oscuras, solo responden: porque no devuelven lo que se lleva, solo lo reemplazan. La isla que no aparece en el mar. Archipiélago Jardines de la Reina, sur de Cuba. Los Jardines de la Reina son un paraíso oculto, un archipiélago virgen, protegido,
lleno de vida marina y belleza natural, pero entre tantos cayos y aguas cristalinas, hay un lugar del que nadie quiere hablar, una isla sin nombre, una que no está en los mapas actuales, ni en los satelitales, ni en los antiguos, aunque por algún motivo, algunas brújulas giran cuando uno se acerca. Los pescadores la conocen por relatos, historias que van de generación en generación. Dicen que aparece solo a ciertos hombres del mar cuando están solos y cuando llevan algo pendiente. La describen como pequeña, sin vegetación alta, con una playa de arena grisácea y árboles bajos, torcidos por el viento. No hay aves, no hay insectos, ni sonido. Un capitán retirado de la zona de Ciego de Ávila asegura haberla visto en 3 ocasiones distintas, siempre en condiciones de niebla espesa. Pero cada vez que intentó abordarla, su motor falló y su reloj se detenía. La primera vez pensó que era una ilusión, la segunda lo asustó, la tercera lo hizo llorar. Según él, en la tercera ocasión vio en la orilla a su hermano muerto hace 20 años, pero el cuerpo no se movía, solo lo miraba, con los ojos cerrados. Volvió a puerto con fiebre y sin recuerdos claros. Su lancha estaba cubierta de sal, pero no había navegado más de 1 hora. En 2012, un buzo profesional relató haber llegado accidentalmente a una formación de coral que no correspondía con ninguna carta marina. Al salir del agua, vio tierra firme a unos metros. Caminó descalzo hasta ella. El suelo era caliente a pesar de la sombra. Sintió mareo y cayó. Cuando despertó, estaba flotando cerca del arrecife. Su equipo de buceo estaba intacto, pero su botella de aire estaba llena. Lo imposible. Durante semanas soñó con esa isla, y en sus sueños ella le hablaba. Una voz femenina, pausada, que repetía siempre lo mismo: «Te vi cuando eras niño, y aún no has cambiado». Desde entonces, no volvió a bucear. Una teoría local afirma que la isla no es un lugar físico, sino una aparición ligada a culpas personales no resueltas, que se manifiesta solo a quienes llevan un peso en el alma y les muestra algo que no están listos para ver. No todos regresan, y quienes lo hacen no recuerdan cómo. Un pescador joven que desapareció 3 días fue hallado dormido en su bote, intacto, con la piel cubierta de una capa fina de barro blanco. Sus labios estaban sellados con lo que parecía cera, pero en su brazo, tatuado con cuchillo, se leía: «No volver». Algunos intentaron buscarla por GPS, por drones, por radar. Nada, pero los satélites han registrado, en algunas ocasiones, una sombra que se forma en la superficie del mar, cerca del límite entre lo cartografiado y lo que no debería estar allí. Nadie sabe si esa isla realmente existe o si es un espejo de algo interno. Pero una cosa está clara: si la ves, no la nombres, no la señales y sobre todo, no pongas un pie en ella, porque hay lugares que no están hechos para encontrarse y otros que solo se dejan ver cuando ya es demasiado tarde. Dicen que los fantasmas necesitan ser recordados y que los misterios solo viven si alguien los vuelve a contar. Hemos cruzado cementerios sellados, pasillos que susurran en la oscuridad y calles donde los reflejos nos muestran cosas que no deberían estar allí. Pero lo más inquietante de todo esto es que cada historia tiene testigos, personas reales, fechas, lugares que puedes buscar tú mismo. ¿Ya conocías alguno de estos casos o sentiste un escalofrío con algo que no esperabas? Déjanos un comentario contando qué misterio te impactó más o si tú mismo has visto algo que no te atreves a explicar. No olvides dejar un me gusta si este viaje por el lado oculto de Cuba te hizo mirar la isla con otros ojos. Y si te atreves, explora la lista completa de nuestros videos. Allí hay otras historias que siguen esperando ser contadas o tal vez solo recordadas. Porque en cada rincón de América Latina hay algo que aún respira, aunque ya nadie lo nombre.